bendición esta mañana, Señor. Aleluya, porque nos podemos congregar para exaltar, Señor, tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos a cada hermano esta mañana y a todo el que nos escucha, ¿verdad? A través de Facebook. Así que vamos a comenzar a compartir la palabra en la mañana de hoy. Amén. Y el Señor puso en mi corazón el título, uno de ellos, porque el Señor le puso dos títulos para mí. Pero el primero de ellos fue Dame el fuego. Dice Lucas 3:16. Aleluya. Así que Juan les dijo: yo bautizo en agua, pero alguien viene que es mayor que yo, y no soy digno de desatar sus zapatos. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así que a través de esta porción de la palabra vemos dos bautismos. Y yo meditaba que cuando uno se convierte, ¿verdad?, le da su corazón al Señor, uno corre para recibir ese primer bautismo en agua. Y Dios me ha dado la oportunidad de ser parte, junto a Pastor Nelson y Pastor Caelo, de ir allí a las aguas, ¿verdad?, y bautizar hermanos. Y uno ve su rostro en la entrada y ve su rostro en la salida. Aleluya, y ve la alegría y la satisfacción de ese nuevo creyente, ¿verdad?, cuando entra a las aguas y a través del bautismo, ¿verdad?, confiesa, aleluya, que ha recibido a Jesús en su corazón. Aleluya. Pero de la misma forma, a veces el pasar del tiempo, ¿verdad?, tendemos a quizá posponer o detener lo que es el clamor por dame el bautismo de fuego. Dame el bautismo del Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua lo damos nosotros, ¿verdad?, como seres humanos. Pero Juan dijo que uno bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y ese era Jesús. Y Juan comenzó a recibir personas, ¿verdad?, que venían de un pueblo que venía arrepentido para bautizarse. Pero uno de los que llegó fue Jesús. Y cuando llegó Jesús, algo glorioso pasó. Dice que en medio de la oración los cielos se abrieron. Aleluya. Y esa paloma, ¿verdad?, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y lo llenó del Espíritu Santo. Aleluya. Y escuchó Juan una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Yo no lo conocía, pero la señal es tan importante que le dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo. Y yo me dirá: mira la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa sería la señal. Aleluya. Bendito sea Jehová. Aleluya. Así que el Espíritu Santo tomó la vida de Jesús. Aleluya. Y dice la palabra que fue guiado hacia el desierto. Y yo no sé si me puedas proyectar la primera imagen que el Señor me permitió, ¿verdad? Mientras Pastor Nelson hablaba el primer viernes de Santiago, el Señor el sábado me empezó a ministrar. Y el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando nosotros mencionamos la palabra desierto, nos viene, ¿verdad?, no nos gusta. Pensamos en pruebas, pensamos en situaciones difíciles que llegan a nuestras vidas. Pero ese fue el primer lugar que el Espíritu Santo le llevó. Aleluya. Empezó a guiarle, continuó guiándole. Aleluya. Y yo medité en esta parte, ¿verdad?, cuando el creyente, cada uno de nosotros, recibimos, ¿verdad?, la situación difícil, el problema. Y en ese camino, ¿verdad?, que nosotros llevamos, tenemos dos decisiones ante ese problema, ante esa situación. Y yo meditaba en Lucas 8:13 y dice que cuando el sembrador llevó la semilla, dice que parte, ¿verdad?, cayó en terreno donde había piedras. Y si nosotros no permitimos que la palabra de Dios cale en nuestro corazón y sacamos esas piedras, ¿verdad?, dice que la raíz no va a ser profunda. Y en el momento de la prueba, cuando sale el sol, va a castigar esa plantita, ¿verdad?, que es el creyente. No va a soportar la prueba y va a terminar apartándose del Señor. Aleluya. Pero si nosotros nos ocupamos como creyentes de decir: mira, Señor, en mí hay piedras en mi corazón
que impiden, ¿verdad?, que yo me pueda desarrollar como creyente, yo voy a trabajar y voy a removerlas. Aleluya. Dice que cuando enfrentamos el problema, el creyente entonces debe alegrarse. Aleluya. Debe volverse contento, que no te robe el gozo. Aleluya. Y en ese problema la fe está siendo probada. La confianza en quien la hemos puesto. Aleluya. Y si nosotros entramos en esa prueba y ponemos nuestra fe en el Señor, dice que allí se va a desarrollar la constancia, la resistencia y la firmeza. Aleluya. Ahí van a crecer en el momento de dificultad. Es que crece la firmeza como creyente. Y meditamos quizás en una mariposa, ¿verdad? Cuando viene ese momento difícil, ¿verdad? Para la mariposa de transición, de dolor. Pero ese proceso es el que le va a permitir a esa mariposa volar, ¿verdad? Y llegar a las alturas. Aleluya. Así que en cada problema, leí en la palabra que hay una bendición. Aleluya. Dice la palabra dos cosas. Que si yo logro soportar la prueba, aleluya, y se perfecciona en mí la firmeza en Él, aleluya, yo voy a ser perfeccionado en la prueba. Aleluya, yo voy a ser completo y nada me va a faltar. Mire lo que aporta una prueba al creyente. Aleluya, por eso dice la palabra, todas las cosas obran para bien. Porque detrás de una prueba que quizás tú puedas estar viviendo hoy, pregúntale al Señor, ¿qué hay detrás? ¿Qué bendición que estás desarrollando en mí? ¿Qué estás afirmando en mi vida? Aleluya. Y si nosotros soportamos las pruebas, Dios nos va a bendecir. Y dice algo importante, después de superarlas. Quiere decir que va a haber un tiempo final en la prueba. La prueba no va a ser para siempre. Aleluya. Y si yo logro permanecer en la prueba, al final dice la palabra que yo voy a obtener la corona de vida eterna. Aleluya. Y la constancia va a ser desarrollada. Y yo voy a permitir también demostrarle al Señor cuánto le amo, cuánto confío en Él. Se probará también algo. Estoy dispuesto a esperar en medio del proceso. Puede ser que la prueba dure un día, o puede ser que dure 2 semanas. Estoy dispuesto a esperar en medio de ese fuego que estoy recibiendo y confiar que el Señor va a cumplir sus promesas y me va a traer la respuesta de victoria que yo necesito. Aleluya. Y dice la palabra que en ese momento vino algo, ¿verdad? Que alguien me aportó, una hermana me aportó, que no te robe el enemigo nada. Me dijo, no permitas que el enemigo te robe lo que Dios te dio, que no te quite nada en medio de la prueba. Dios te dio talento, aleluya, multiplícalos y úsalos para su gloria. Y Jesús estuvo en esa prueba lleno del Espíritu Santo, aleluya, pero el gozo de Él no se fue. Pero no fue una prueba cualquiera, es una prueba que tomó un tiempo de ayuno de 40 días. El Señor no se había alimentado, el cuerpo entonces comienza a debilitarse y así el Señor enfrentó esta prueba. Aleluya. Y dice la palabra que el enemigo agotó todo recurso de tentación y Jesús se mantuvo firme. Aleluya. Y mire cómo Él venció la prueba, lleno del Espíritu, en ayuno y oración y con la palabra. Porque el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando hoy, la importancia del Espíritu Santo en mi vida. Aleluya, el Espíritu Santo tiene una espada, se llama la espada del Espíritu, que es la palabra. Aleluya. La primera victoria que para mí el Señor tuvo fue cuando Él nació. Porque Él tuvo una prueba donde Herodes lo persiguió para matarlo. Aleluya, pero el Espíritu Santo lo guió, aleluya, y le preservó la vida al Señor hasta cumplir ese propósito. Aleluya. Y ahora en esta segunda prueba, cuando el Señor nacía de nuevo del agua y del Espíritu, ¿verdad? Se levantó nuevamente el enemigo a cortar su vida, aleluya, a tentarlo, pero Él lleno del Espíritu venció. Y entiendo la importancia, Señor, yo necesito tu Espíritu Santo para vencer las pruebas que estoy enfrentando. Aleluya. Y dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entró lleno y salió en el poder. Y esto me deja dicho, hay más. En la prueba yo puedo crecer.
Y en la prueba yo puedo adquirir una unción especial de parte del Señor. Aleluya. Y el resultado final es victoria para el creyente. Amén. Aleluya. El primer mensaje que la palabra de Dios nos registra en Lucas de Jesús fue en Nazaret. Aunque él ya había comenzado a enseñar, él salió del desierto en el poder del Espíritu. Y el primer mensaje que él dio, mire cuál fue: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió, me escogió para llevar buenas nuevas, aleluya, al pobre. Me envió a proclamar libertad a los cautivos y a recuperar la vista de los ciegos, a libertar a los oprimidos, a anunciar que ha llegado la hora en que el Señor salvará a su pueblo. Ese fue el primer mensaje. ¿De qué habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí y por tanto yo puedo hacer la comisión que Él me ha enviado, y estaba claro en el propósito que Dios quería para su vida. Lucas también me habla, el Señor hablaba con autoridad y esa autoridad se la dio el Espíritu Santo. Ahora si vamos a Lucas capítulo 5 versículo 17, el tema dame el fuego. Aleluya. Y fue una experiencia para mí. Esto que estoy compartiendo ha sido, ¿verdad?, un toque del Señor a mi vida. Amén. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban, aleluya, sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de aldeas de Galilea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor es el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando hablamos de la mano de Dios, hablamos del Espíritu Santo. Jesús estaba en una casa, aleluya, y estaba enseñando la palabra. Y la casa estaba llena. Y no podía entrar nadie por aquella puerta. Y yo me imagino a aquellos cuatro buscando una apertura a aquella casa y no la encontraban. Fueron por las ventanas y las ventanas había gente. Fueron por la entrada y no pudieron, pero ellos tenían una determinación. Si yo logro, si nosotros logramos llevar a este hombre delante de Jesús, este hombre saldrá sano. Amén. Saldremos diferentes de este lugar. Así que cuánto tiempo yo meditaba le tomó a estos cuatro hombres hacer la idea: ¿cómo vamos a ver a Jesús? Ellos no se regresaron, tenían una fe, ¿verdad? Aleluya. Y entonces, ¿cómo buscarían quizás esa escalera para subir al segundo piso? ¿Cuánto le tomó hacer ese hueco en el techo? ¿Cuál sería el espacio y la dimensión para pasar esa camilla por allí y que quedara exactamente frente a Jesús? Mire esto, aleluya, esos hombres llenos de fe, esa camilla bajó, aleluya, primero subirlo a ese hombre, confió en que no lo dejarían caer, luego entonces lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús, y allí ocurrió el gran milagro. Ese hombre salió perdonado, restaurado, y salió por la puerta con su camilla caminando. Aleluya. Cada milagro que el Señor lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Cada resurrección la hizo por medio del Espíritu Santo. Cada liberación él iba guiado. Aleluya. Y aún cuando sus discípulos no podían ver, aleluya, cuál era el plan del Señor, el Espíritu Santo estaba siempre guiando a Jesús a todas partes que él iba. Aleluya. Santo eres, Jesús. Gloria a tu nombre. Bendito sea Jehová. Ahora, nosotros podemos ver al Espíritu Santo también en el momento de la crucifixión de Jesús. Si nosotros vamos a Hebreos 9:14, aleluya, mire lo que dice la palabra. 9:13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aleluya. En el momento en que el Señor nació, ¿cómo fue? Por una concepción del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo. Luego, cuando va a ser bautizado, el Espíritu Santo baja sobre él y comienza ese ministerio. Luego, cuando se va a ofrecer al Padre, se ofreció a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y una de las oraciones de Pablo la encontramos en Efesios capítulo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Y es una oración que hacía Pablo. Y llévese estos tres motivos también para que los podamos orar. Anteriormente se han compartido. Pablo decía: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esa es Efesios capítulo 1, versículo 17, era el clamor de Pablo. Dame espíritu de sabiduría y dame la revelación que necesito. El Espíritu Santo es poder, ¿verdad? Es sabiduría, es revelación, aleluya, nos da consejo, es inteligencia, aleluya. Y si vamos a Isaías, ¿verdad? Nos dice allí lo que es espíritu de temor, espíritu de conocimiento, aleluya. Y en el próximo versículo, el 18, dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan. Olvidé algo y no lo puedo olvidar. El 17, perdónenme otra vez. Mire lo que va a hacer el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que los conozcamos mejor. El Espíritu Santo conoce todo del Señor y Él lo va a escudriñar. Mi espíritu humano conoce lo que hay dentro de mí. Aleluya. Ahora el Espíritu de Dios conoce todo lo que hay en Él y Él lo busca, Él lo escudriña. Aleluya. Como nosotros debemos buscar, aleluya, conocerlo más. Ahora, como el Espíritu Santo habita en nosotros, ese conocimiento del Padre, Él nos lo va a transmitir a través de espíritu de revelación a nuestras vidas. Y nosotros vamos a poder comprender y conocerlo mejor. Aleluya. Y conocer su voluntad para nuestras vidas. El Espíritu Santo, para que lo conozcamos mejor. Dice el 18: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan la esperanza, aleluya, a la cual han sido llamados, cuál es la riqueza de la gloriosa herencia entre los santos. Aleluya, tenemos una herencia gloriosa, aleluya, y muchas veces desconocemos, ¿verdad? O minimizamos esa bendición del Espíritu Santo, aleluya, o no le damos quizás la completa fe, ¿verdad?, que necesita para que obre en nuestras vidas. El próximo versículo, el 19, dice, y tiene que ver con el Espíritu Santo: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos en Él. Cuando yo leí por primera vez este versículo, la verdad me chocó. Cuán incomparable es su poder. ¿Qué tú y yo necesitamos hoy que el Espíritu Santo no pueda hacer? Si Él es todopoderoso. La incomparable grandeza de su poder a favor tuyo y a favor mío, porque el Espíritu Santo estuvo con Jesús, pero habita en cada uno de nuestros corazones. Amén. Está dispuesto a ayudarnos. Y la TPT dice: Dios quiere que experimentemos continuamente el poder del Espíritu Santo a través de la fe. Entonces nuestras vidas serán un anuncio de su inmenso poder trabajando a través de nosotros. Y qué hermoso es ser guiado por el Espíritu Santo. Ayer fue un día para mí muy especial. Yo no pensaba que iba a poder ir, ¿verdad? Aunque yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ir al evangelismo. Desde que, ¿verdad?, lo supe, y entonces tenía que compartir la palabra, que es una responsabilidad, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, como yo le decía a papi cada sábado en la mañana: papi, quiero ir contigo, llévame. Y yo recordé: Señor, yo quiero ir contigo el sábado, llévame, permíteme llegar. Y Dios usó diferentes formas, ¿verdad?
Pastor Nelson, a María, a Leila, a Denise, de alguna u otra forma, él buscó que yo fuera, no había escapatoria, tenía que venir. Aleluya, gloria a Dios, porque yo dije, Señor, te entrego todo, Padre, todo lo que soy, lo entrego a ti. Lo que soy, no me considero un predicador, pero lo que tengo te lo doy, Señor. Aleluya. Y pude llegar y ver esa obra del Espíritu Santo guiándolo. Me tocó ir con nuestra hermana Monín y con Ana. Aleluya. Y desde el principio empezamos a ver unas cosas preciosas. Ana iba al frente, iba llamando buenos días, y Ana la cabría. Aleluya. Y la persona salía y vi algo tan especial. Número uno, vi el amor de Dios en cada uno de nuestras vidas. Ese grupo que fue, yo lo vi como un árbol lleno de fruto, lleno de ese fruto de amor para llevarlo a cada casa. Esa fue mi impresión. Aleluya, había una armonía en todos nosotros. Entonces cuando Ana dejaba de hablar, venía Monín y tomaba la parte, pero una coordinación preciosa. Aleluya. Y cada persona abría las puertas, ¿verdad? En su gran mayoría veíamos personas sedientas, personas necesitadas, rostros con deseo de recibir la palabra. Aleluya, y disposición en el corazón. ¿Y qué era? El Espíritu Santo obrando en nuestra vida, diciéndonos qué hacer. Aleluya, diciéndonos qué palabra decir. Aleluya, así que nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra humanidad, nuestra sencillez, lo que tú y yo hemos alcanzado naturalmente, puesto a las manos de Él, para que Él haga lo que Él quiera y multiplique como Él desee y nos use, porque la gloria es para Él. Yo creo que Él esperaba, usted que fue morir, tenía mucho trabajo, Ana tenía mucho trabajo, Denise, todos los que fueron estábamos cargados de trabajo, Pastor Nelson, aleluya. Pero era un llamado y por eso Dios puso en mi corazón, Dios me está llamando. Y ese es el segundo título que el Señor puso en mi corazón. Yo estaba en casa y yo sentí, Dios me está llamando para que vaya al evangelismo. Así que salí a evangelizar y veía, por ejemplo, la hermana Monín dice, mira, yo llegué a Puerto Rico y yo tenía un sueño americano. Y yo veía a Monín predicando la palabra. Tú sabes, yo vine por una cosa y mira lo que estoy haciendo, evangelizando. Aleluya, Dios tenía otro propósito para ella. Y después me enteré que Ana también es fruto de nuestra hermana Monín. Y yo decía, wow, Señor, gloria a tu nombre por lo que uno ve, ¿verdad? Y nos gozamos de manera especial. Y dice el versículo 19, finalizando, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Aleluya, ese poder sin límites. Aleluya, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales. Lo exaltó hasta el lugar de más alto honor y autoridad. ¿Quién fue? A través del Espíritu Santo. Aleluya, ese poder resucitó. Aleluya, porque el Espíritu Santo es poder de resurrección. Aleluya, si hay algo muerto en tu vida en el día de hoy, dile, Espíritu Santo, sopla. Como yo en estos días le decía, estaba en mi casa y decía, Señor, yo quiero volver a escucharte de la forma que te escuchaba. Que cuando abría la palabra, fluía esa palabra. Y por alguna razón, quizás los compromisos de la vida o los afanes del trabajo han tratado de desviar y robarme esa presencia y esa comunión con el Espíritu Santo. Yo lo quiero otra vez y por eso le decía, dame el fuego, Señor, envía el fuego sobre mi vida. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si tú tienes alguna condición de salud hoy, usa esta palabra como arma de guerra, porque el Espíritu Santo vivificará tu cuerpo. Si mora en ti, Él vivifica tu cuerpo. No importa cuál sea la condición, no puede prevalecer. Y declaramos salud sobre el hermano Radamés en esta hora. Amén. Aleluya. Y declaramos ese espíritu de vida. Aleluya. Que fluye a través de Él. Amén. Mora en nosotros. Aleluya. Ahora, cuando Él resucitó, aleluya, el Espíritu Santo también estuvo. Aún después de la tercera victoria, el Espíritu Santo estaba con Jesús. Jesús ya había ganado esa victoria en la cruz del Calvario, ¿verdad?
Y cualquiera puede pensar, ya Jesús lo logró, porque es el Espíritu Santo. Pero dice el libro de Hechos que Jesús dio instrucciones al pueblo, mandamientos a través del Espíritu Santo. O sea que Jesús resucitó y continuó su obra, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Aleluya. Hay una promesa del Espíritu Santo. Y es que va a haber otra persona en tu vida. Aleluya. Tu vida va a cambiar si el Espíritu Santo te toca. Y es que no es de una ocasión. A veces pensamos el bautismo del Espíritu Santo, hablamos en lengua. Aleluya. Pero si fuera así, yo me puse a leer y yo pude entender que cada día hay una llenura del Espíritu Santo para tu vida. Cuando los discípulos estaban en su casa, prácticamente en aquel lugar encerrado, era el día de resurrección del Señor. Y había 11 discípulos encerrados en su casa, ¿verdad? Estaban temiendo por los judíos. Dice la palabra que en la noche de la dificultad y de la indecisión y de la pregunta de los discípulos, porque ellos esperaban unas cosas, ¿verdad? En esa noche dice que Jesús llegó a aquel lugar. Y lo primero que le dijo es algo que me ministró: paz a vosotros. Si tú tienes una situación, ministra paz, Josué, paz a tu vida. Aleluya. Y él llegó en ese momento, atravesó esas puertas y le dijo: paz a vosotros. Como él me envió, así yo los envío y los comisiono a salir de aquel lugar, a salir de la comodidad, a sacrificar de nuestro tiempo para bendecir a otros que tanto lo necesitan. Aleluya. Y una de las cosas que hizo fue que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Aleluya. Y yo pensé, si fuera todo ahí, entonces el Señor hubiese subido y se acabó. Esa era la llenura del Espíritu Santo, porque ya los había, ¿verdad? Ya sopló sobre ellos. Pero ¿qué pasó? Les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir poder de lo alto. Recibieron la primera hora del avivamiento, pero viene una segunda hora. Vayan a su casa, vayan a ese aposento. Y yo sentía esto: enciérrate en tu casa y busca la llenura del Espíritu Santo. Clámala todos los días: Señor, dame el fuego. Aunque no la tengas hoy, ven mañana otra vez y dile: Señor, dame el fuego. Señor, dame el fuego otra vez, hasta que el Señor te llene de su Espíritu Santo y comiences a ver cosas sobrenaturales en tu vida y en mi vida. Aleluya. Porque estando juntos, ¿qué les dijo? Vayan a su casa y enciérrense en su aposento y comiencen a clamar y comiencen a orar, porque entonces allí, como decía el cántico, voy a hacer un altar, aleluya, en mi casa para ti. Y voy a poner la leña y esperar el fuego, porque va a llegar. Amén. Aleluya. Y tú vas a ver todos los días algo diferente en tu vida. Y alguna palabra nueva y fresca Él va a hablar, aleluya, a tu corazón. Porque Juan ciertamente bautizó en agua. Pero miren, Él le repitió el mensaje que comenzó a dar Juan. El mismo mensaje. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Aleluya. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo sentí algo, hermano. Cuando nosotros terminemos el mensaje, yo nunca, no creo que lo hago, pero yo sentí que cada uno de nosotros debía pasar al frente y como iglesia pedirle: Señor, dame el bautismo del Espíritu Santo. Señor, dame el fuego. Lo necesitamos, hermano. Es indispensable. Yo creo que esa promesa es para todos. Aleluya. Como iglesia, que nosotros nos matriculemos y el Señor vea nuestro deseo. Mira, esta congregación quiere ser llena del Espíritu. Esta congregación tiene y ha alcanzado, pero quiere más. Tiene hambre y sed. Aleluya. Y algo pasará en el mundo espiritual. Y yo me anoto en esa lista. Aleluya. Aleluya. Ahora, Jesús estaba mirando la iglesia abierta a más de 500 personas. Vayan al aposento, pero ¿saben cuántos se matricularon? 120. Y los demás, ¿qué pasó? Un 25%. Ellos fueron por la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. El que bautizaba estaba frente a ellos. El que lo invitaba y le iba a bautizar subiría, pero de allá arriba enviaría el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa invitación está todavía. Nosotros tenemos un llamado del Señor. Nosotros tenemos una comisión del Señor. Nosotros hemos sido cambiados, transformados, atraídos a Él. Lucas 24:49, Él le dijo de esta forma: que sean investidos de poder. Y una investidura es un uniforme especial, es algo que te distingue, aleluya, que quizás tú en el mundo físico no lo puedas ver, ¿verdad? Pero hay una vestimenta que Él quiere poner sobre tu vida, una vestimenta de poder, de autoridad. Amén. Aleluya. Dame ese fuego, Señor. Quiere decir que el mensaje del principio fue el Espíritu Santo, pero el mensaje del final fue el Espíritu Santo. Aleluya. En Efesios 1:13, aleluya, dice así: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido. Hay un sello en ti, ayer. Hay un sello en ti, Ramón. Hay un sello en ti, Felipe y Fabiola, y cada hermano, y Ramón, cada hermano que está aquí. Cuando yo voy al supermercado, yo voy a comprar, en su gran mayoría, el agua. Sale el cajero y dice sello. Y entonces le ponen un sello, ¿verdad? Rojo, dice 20. Y yo puedo salir por aquella puerta con el agua porque ya está pago. Aleluya. Y nadie me puede detener en vida, la pagué. Aleluya. Y el Señor, cada vez que tú tomas la decisión, pone el sello. Y el enemigo lo ve. Dice: no, esa es propiedad del Señor. Aleluya. La gloria para Él. La alabanza sea para Él. Aleluya. Santo. Además, si lo queremos, Señor, queremos todo lo tuyo, que cuando lleguemos a tu presencia no se quede nada pendiente, Señor, que todo lo hayamos cumplido, y tenemos una vida para hacerlo. Aleluya. Y es una, hay que aprovechar, Señor, todo lo que escribiste en tu libro para mí. Dámelo, yo lo quiero. Si tú me dijiste que voy a hacer algo, voy a hacerlo en tu nombre, Señor. Aleluya. Yo le pedí al pastor, bueno, si Pastora Gloria necesita a alguien que sea chofer hoy, pues yo estoy disponible. Queriendo escapar de esto, pero no tengo la oportunidad. Aquí estoy, Señor. Aleluya. Se lo ofrecía con la gloria, pero no hubo negociación. Aquí estoy. Aleluya. Ay, santo. Gloria al nombre de Jesús. Santo. Necesito tu Espíritu Santo, Señor. Que me hable en las noches, que me guíe, que me dé esas palabras especiales, Señor. Quiero escuchar, mira, el Espíritu Santo te va a hablar palabras que no son naturales. El Espíritu Santo tiene eso para ti, que tú te vas a sorprender. Ayer yo estaba en show y le digo a la muchacha, y no es para vanagloriarme, yo llego y yo salí tan lleno del bautismo, me fui a comprar un sándwich, y cuando llego a la ventanilla, yo tenía un fuego con lo que había pasado. Y yo le digo a la muchacha: mira, yo te voy a decir algo, yo he tenido una experiencia hoy extraordinaria. A mí me pasó esto, yo fui a evangelizar y toqué las vidas y algo poderoso pasó. Y la muchacha se me queda mirando y me dice: es la segunda vez que tú me hablas. Y yo le digo: yo nunca te había visto. Aleluya. Santo, Dios es grande, Padre. Dios es bueno. Fue que yo, el día que compartí la palabra de Emaús, del pan, yo fui a Sobe y le dije: ¿me vendes un pan integral? Y ella me la vendió y yo no me acordaba. Y yo le dije: pues precisamente de eso voy a volver a hablar mañana. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Gócese en cada, aleluya, en cada contacto que tenga. Aleluya. Ok, el Espíritu Santo puso un sello. Eres propiedad del Señor. Estás separado para Él. Hay un plan y un propósito en tu vida. No estás aquí por casualidad. Esto es un cuartel, una milicia, pero te estás preparando porque mañana, es más, esta tarde tú puedes salir y decir: voy a impactar a una persona. ¿Qué tú tienes conmigo, Espíritu Santo, hoy? Aleluya. Y dice que ese sello, mira lo que garantiza. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la
redención final. El Espíritu Santo, Dolores, está en tu vida hasta que venga la venida del Señor. Hasta ese día que le entregue esa amada, aleluya, al Padre, aleluya, para su Hijo. El Espíritu Santo va a garantizar que tú y yo tenemos una herencia y Él no nos va a fallar hasta que llegue ese día, aleluya, final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Son para la alabanza de su gloria. Yo tuve una experiencia la semana pasada aquí. Yo llegué y dije, Señor, yo me voy a determinar hoy a adorarte con todo mi corazón. Y no voy a mirar para el lado, no voy a poner mi mente en ti. Mira, hermano, será. Yo fui tocado ahí. Aleluya, yo empecé a llorar. Aleluya, yo sentí el toque del Señor y yo dije, mira, Señor, cada vez que yo te busco en la adoración y yo me olvido de todo, yo dejo atrás mi casa y los trabajos, las cosas, y yo me pongo a adorarte y yo me determino a entrar en esa puerta que está abierta allá. Que yo lo que tengo que hacer es que pasar y disponerme. Y yo entro y yo entrego mi mejor adoración a Él. Mira, Él me va a tocar. Y Él me tocó la semana pasada ahí. Aleluya, mientras adoraba al Señor. Y así estoy cada día. Señor, hoy me voy a proponer, quiero traerte la mejor adoración. Aleluya. Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Aleluya. El Espíritu Santo es un intercesor. Y el Espíritu Santo conoce el propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida. Y el Espíritu Santo va a clamar, aleluya, para que ese propósito se dé, para que la voluntad de Dios prevalezca en tu vida y en mi vida. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La semana pasada este versículo a mí me impactó. Yo dije, wow, Señor, yo he estado peleando batallas solo y luchando solo. Tu Espíritu Santo está para ayudarme. Si el Espíritu Santo que mora en mí, yo le pido ayuda para vencer toda obra que me está impidiendo yo acercarme al Señor. Entonces, dice aquí que el Espíritu Santo hará morir esas obras que están impidiendo tu acercamiento a Dios. Aleluya, y entonces viviremos. Por eso el profeta Amós decía, buscadme y viviréis. Así que tenemos una alma poderosa. Si no estás avanzando en el camino del Señor y ves que estás estancado y hay obstáculos en tu camino, dile, Señor, Espíritu Santo, si yo por ti, aleluya, aleluya, venzo esa obra de la carne, yo voy a vivir. Aleluya, no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu Santo. Ahora hablábamos de un segundo avivamiento. Aleluya, yo no he escuchado ese término. Yo creo que la primera vez fue el pastor Ricardo Rodríguez. Una segunda ola de avivamiento para Colombia. Una segunda ola de avivamiento para Puerto Rico. Amén. Una segunda ola del Espíritu Santo para mi vida. Amén. Él sopló sobre los discípulos, pero los llenó del Espíritu Santo nuevamente en el aposento alto. Ese día de la segunda ola llegó. Pero meditaba en Samaria. Y me gustó lo siguiente. Yo meditaba en Samaria y el Señor iba, dice la palabra, de Judea hacia Galilea en su ministerio. Y cuando Él va de camino, Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y yo medité en esto y Él está cansado, es el mediodía, está sediento, está con sus discípulos, tienen hambre, aleluya, pero había un propósito. Me es necesario entrar, aleluya, a Samaria, a Sicar, que Sicar era una ciudad que había sido dada por Jacob a José. Pero me llama la atención porque él fue al pozo de Jacob. Y el pozo era él, el agua era él, la fuente de vida era él. Aleluya, y él se sentó en el pozo, aleluya, del agua. Y al mediodía, aquella mujer no esperaba encontrar a nadie en el pozo. Ella estaba marginada, estaba buscando aceptación, estaba buscando el amor, aleluya, y no lo había encontrado. Y aquella mujer quizás salió a mediodía a prisa, ¿verdad? A buscar agua al pozo. Y llegó al pozo y quizás cuando estaba llegando dijo, hay alguien. ¿Qué fallo? Cuando ella va a sacar el agua que lleva a su jarra, ¿verdad? Jesús le dice, ¿me puedes dar agua?
Y ella le dice, pero es que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Había una separación. Y veo el otro escenario cuando los discípulos están con Jesús y deciden entrar a Sicar para suplir el hambre, aleluya, física. Esos 12 discípulos entraron. Pero está el otro escenario donde empieza esa conversación del Espíritu. Y entonces él le dice, bueno, con que, si tú supieras quién es el que te pide el agua, si conocieras el don de Dios, aleluya, tú le pedirías y Él te daría agua que salte para la vida eterna y no tendrías sed jamás. Aleluya. Y él empezó a decir, pero ¿de dónde tienes para sacar si me estás pidiendo agua? Y él abrió el pozo de la salvación para aquella mujer y comenzó a compartir la palabra. Y aquella mujer soltó el cántaro. Aleluya. Y entró a Sicar. Los discípulos salen. ¿Y saben qué? Salieron con el pan físico, pero ninguna alma. En cambio, esa mujer entró a Sicar y salió con toda la ciudad a Jesús. Aleluya. Y yo le decía, Señor, yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo, porque a veces veo un día y lo voy a enfrentar y no sé que tú tienes un propósito para mi vida. A veces entro a una ciudad o voy a visitar a alguien y no sé cuál es tu plan para esa persona. Déjame saber que tú tienes, Señor. Déjame ver la fe que esa persona tiene. Ellos fueron por el pan físico, pero no sabían que esa ciudad tenía hambre y sed, que estaban hambrientos y sedientos del poder de la palabra. No le llevaron al pueblo a Jesús. Sin embargo, aquella mujer recién convertida cogió toda aquella nación y se la ganó para Jesucristo. Y esa fue la primera hora de avivamiento para Samaria. Pero la palabra me habla de un segundo avivamiento para Samaria y se encuentra en Hechos capítulo 8. Dice la palabra que en la persecución de la iglesia, Felipe salió hacia Samaria, aleluya, y comenzó a predicar en la palabra. Pero en aquel momento había un hombre que había engañado a aquella ciudad, pero comenzó a evangelizar, comenzó a bautizar en agua, aleluya, y hubo milagros, y hubo, como decía el cántico, lo sobrenatural. Y llegó Pedro y llegó Juan y pusieron las manos sobre aquellos, aleluya, creyentes, y dice que el mover del Espíritu Santo se derramó. Una de las formas que tiene el Espíritu Santo para derramarse es a través de tus manos con la impartición. Cuando pongas tus manos sobre las personas, imparte el poder que le ha dado sobre tu vida, aleluya, que sean llenos del Espíritu Santo. Y yo lo declaro, Señor, usa mis manos, que cuando las pongas, Señor, sobre alguien, venga tu Espíritu Santo y sea transformado. Señor, úsanos de tal manera que cuando abramos nuestra boca, el Espíritu Santo caiga sobre la vida, como cayó en la casa de Cornelio cuando Pedro empezó, aleluya, a compartir la palabra. Aleluya, Dios te está llamando, Dios me está llamando. Él quiere hacer grandes cosas contigo y con mi vida. Aleluya, santo. Aquella mujer en aquella hora recibió el agua de vida. Ahora Felipe se acostumbró, quizás se conformó con lo que había sucedido, porque cuando sigo leyendo el capítulo 8, veo que Felipe había entrado en esa primera hora del Espíritu. Aleluya, pero había más. Parece que él se recostó porque él recibió una visita del ángel. Y dice la palabra que le levantó. Felipe, ¿estás cómodo? Levántate, no es tiempo de dormir. Vete a hacer la obra del Señor. Te está esperando la segunda hora del avivamiento. Felipe se levantó y descendió, dice que de Jerusalén a Gaza. No sé si tenemos el mapa por allí. Aleluya. Y cuando él va en esta comisión, yo no sé cómo sucedió, porque Felipe estaba caminando y de Jerusalén a Gaza iba un hombre que sabía prácticamente, ¿verdad? Había comenzado en ese primer amor, aleluya, que era el eunuco etíope que viajaba de Etiopía a Jerusalén, ¿verdad? Y iba tan apasionado que estaba leyendo la palabra. Y yo pensé, Señor, ¿y cómo Felipe llegó al eunuco? Si el eunuco estaba en un carro, ¿cómo lo alcanzó? Sobrenaturalmente. Y él le dijo, acércate a ese carro. El Espíritu Santo le habló y guiándolo llegó al carro. Y entonces el eunuco le dijo, lo invitó, aleluya, háblame la palabra. Y después pasó algo, porque el etíope fue bautizado. Pero me gusta porque la palabra dice algo que no lo he encontrado. Tomó a Felipe, aleluya, y lo llevó desde Gaza a Azoto. En el Espíritu lo arrebató
Y mire la distancia. ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo sobrenatural? Él tiene más cosas para nosotros. Vamos a ser arrebatados a diferentes niveles. Aleluya, Él hará la obra. Santo, porque mayores cosas vamos a hacer. Y luego Él comenzó a compartir la palabra en esa segunda hora del avivamiento y llegó hasta Cesarea. Eso lo dice la palabra en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Busca una segunda hora del avivamiento. Amén. Busca esa hora del avivamiento. Pueden ir poniéndose en pie, ya estoy terminando. Dame el fuego. El Señor tomó mi vida a través de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Cuando yo vi al Espíritu Santo, aleluya, que lo revela allí, en Apocalipsis 5, 6, creo que Dios tocó mi corazón esta semana. Y yo dije, Señor, si yo quiero estar en tu presencia, yo tengo que estar en fuego. En tu presencia hay fuego, Padre. Yo no puedo estar tibio en tu presencia. Yo tengo que subir los niveles de fuego. Aleluya. Yo comencé a buscar en la palabra el fuego. Y lo encontré en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. La salsa estaba en fuego, pero pocas veces, yo lo acabo de aprender, la salsa estaba en fuego porque había el ángel de Jehová en fuego detrás de la salsa. Aleluya. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego. En Éxodo 13, versículo 21, no sé si lo puedan comenzar, aunque no se proyecte, dame el fuego. Aleluya. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Aleluya, para alumbrarla. Éxodo 27, 20 dice, y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite para las olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Las lámparas estarían en fuego. En Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, aleluya, con caballos de fuego, apartó a los dos a Elías, y Elías subió al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Aleluya. Cuando los asirios perseguían, aleluya, la vida de un solo hombre, Eliseo, Padre, glorifica tu nombre en esta mañana y tu Espíritu Santo reciba la gloria y la honra. Dice que Eliseo oró cuando Giesi abrió sus ojos por la mañana. Dice que el campo estaba lleno de carros y de guerra que sitiaban a Jerusalén donde estaba Eliseo. Aleluya. Y Eliseo estaba en paz. Y Eliseo le dijo, Padre, ábrele los ojos a este hombre, los ojos espirituales, para que vea quién es mayor, el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Y los ojos de Giesi fueron abiertos. Aleluya. Y él pudo ver, aleluya, que el monte estaba lleno, aleluya, de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Un carro de fuego había buscado a Elías, pero había millones de carros rodeando, aleluya, aquel lugar, y el ejército celestial estaba allí para asistir la vida de Eliseo. Aleluya. Isaías recibió una transformación con un carbón encendido del altar. Dice que un serafín tomó unas tenazas con ese carbón encendido y purificó la vida de Isaías para que pudiera servir al Señor. Jeremías decía, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mi hueso, en mis 206 huesos. Yo quiero ese fuego, Señor. Aleluya. Zacarías dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ahora Daniel tuvo una visión, y mire, dice Daniel 7:9, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y léase Ezequiel capítulo 1 y va a ver ese trono guiado por serafines en rueda lleno de fuego. Ezequiel lo vio también y Daniel vio más. Aleluya. En el 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay un río de fuego en la presencia del Señor.
Malaquías 3:2 dice, porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Hechos 2:3 dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego, aleluya, asentándose sobre cada uno de ellos. Y Santa Liz compartió esto ahorita, mientras adorábamos al Señor, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La palabra dice en Hebreos 1:7 que Él hace a sus ministros llamas de fuego. Y Apocalipsis 19 dice que Juan vio al Señor y sus ojos eran como llamas de fuego. Ahora Marcos 9:49 en la Nueva Traducción Viviente dice, la sal con que serán saladas es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo la pueden volver a salar? ¿Cómo puede volver a dar sabor? Y el Señor me contestó esto que por años pensaba que no se podía. Y el Señor me contestó, hoy se puede. Aleluya, cuando la sal deja de dar sabor, es que no hay fuego. Es que el Espíritu Santo se ha apagado y no puede salar. Pero si tú te metes en fuego otra vez, la sal cobrará su sabor y su función y podrás llevar la sal. Aleluya. Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Hay un punto para terminar. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra. Dispuesto. ¿Estás dispuesto? Dispuesto dice hacer lo necesario para un fin determinado. Hacer lo necesario. Decidir determinar. 3 prédicas aquí, en mayo. Las 3 dijeron lo mismo y el Señor permitió que yo lo escuchara claramente. El Señor dijo 3 ocasiones, 2 veces a través de Pastora Gloria, una vez a través de Teresita. Estas cosas están disponibles para el que las quiera. Yo decía, wow, el que las quiera las quiere obtener. No hay acepción de personas. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres correr esa milla? La palabra dice, aleluya, en Daniel 10:2. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste el corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Cuando nosotros nos humillamos, Santiago capítulo 4, aleluya, el Señor vendrá, aleluya, a tu vida y a mi vida, aleluya. Y si nosotros dejamos ese espacio de decisión neutral, el enemigo tomará ventaja. Yo estaba buscando 2 versículos y es 2 de Crónicas 12:14. El nieto de David, un adorador especial, un rey poderoso de parte del Señor. Dice la palabra en 2 de Crónicas 12:14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Y el Salmo 78:8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con su Dios, su espíritu. Tenemos que disponernos, poner nuestro corazón, determinarnos. Job decía, determinarás una cosa y te será firme. Aleluya. Y Daniel dice que propuso no contaminarse. Aleluya. El Salmo 108, David decía, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Aleluya. En 2 de Crónicas 26:5 dice, se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, este fue Usías, entendido en las visiones de Dios, y mira lo que le pasó a él. Y en el tiempo en que buscó al Señor, Dios lo prosperó. Aleluya. Cuando leía lo de la cena del Señor, le dije a Pastora Gloria lo siguiente. El martes pasado, no el anterior, ella dijo, sentí por el Señor tomar la Santa Cena. Y yo me fui para mi casa y el miércoles en la madrugada, mientras buscaba al Señor y eso, el Señor permitió, me puso en mi corazón, toma la Santa Cena. Yo no recuerdo haberlo hecho por mi propia voluntad, quizás una vez, tal vez, pero no había sido como bien profundo en eso, ¿verdad? Siempre pensaba en la Santa Cena aquí.
Y aunque no es que esté en contra de que se haga en la casa, ¿verdad? Pero recibí ese toque en casa para hacer algo diferente. Mire de las cosas que hace el Señor. Yo no tengo jugo de uva en casa, casi nunca. Es bien raro, aleluya, que encuentre jugo de uva. Tenía jugo de uva. Saqué un pedazo de pan, me lo llevé al cuarto y en el aposento comencé a leer la palabra. Juan capítulo 6. Y me mostró cosas preciosas. Me dijo, si tú tomas el pan, si tú vienes a mí, tú no vas a tener hambre. Si tú comes mi pan, tú vas a ser saciado. Me dijo, si tú aceptas esto, si tú comes mi pan, tú vas a tener vida eterna. Si tú comes el pan, y yo siento la presencia del Señor, que yo te estoy ofreciendo, tú vas a permanecer en mí y yo en ti. Aleluya. Yo comencé a deleitarme en esa palabra. Aleluya, Señor. Y yo vi algo. Señor, el pan tú lo ofreciste, pero el que lo coma, ¿estás dispuesto? El pan está ahí. ¿Lo quieres? ¿Quieres participar de ese pan? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres conocerle? ¿Quieres entrar en su presencia? ¿Quieres escucharle diariamente? ¿Quieres convertir tu aposento en un Edén donde Él venga cada mañana y lo sientas con los pasos llegar y sientas su voz especial guiándote y abrazándote y dándote una prueba de amor cada día? Santo, aleluya. Ser la herramienta de Dios diaria, de uso diario. La pastora Ramonita en un momento decía que había una vajilla, y esa vajilla ella la usaba en momentos especiales, pero había una vajilla que era de uso diario. Y ella dijo, Señor, yo quiero ser esa vajilla que tú uses todos los días. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido. Mire, si usted tiene una herencia, ¿cómo usted la va a conocer? Para poderla reclamar, usted necesita saber que usted es parte de esa herencia y usted iría en pos de ella. Aleluya, y Él te va a hacer conocer la herencia que tú tienes por delante, lo que tiene para tu vida. Meditaba en 3 iglesias en el Apocalipsis. A Sardis Él le dijo que habían muerto algunas cosas en ella y le llamaba a vida. A Éfeso le dijo, el primer amor se ha apagado. Y a la Odisea le dijo, compra oro refinado en fuego. Aleluya. Así que en esta mañana decimos, dame el fuego. Nosotros pedimos, yo no sé si puedan pasar al frente y nos vamos a matricular todos en ese clamor. Señor, yo quiero el fuego. Y el que nos está escuchando a través, ¿verdad?, de Facebook, en cada casa. Si usted ve que como Sardis algo ha muerto en su vida, y usted ve que ese fuego en su vida, esa pasión ha disminuido, es hora de clamar. Es hora de abrir la boca y decir como aquel cántico, es un nuevo tiempo, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname de tu fuego otra vez. Acércame a ti, Padre, y enciende esa llama otra vez. Yo seré la leña